Hola, buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Recuerden que este es el horario habitual de Pregunta Yamid de nuestro director Yamid Amat. Estamos en comunicación con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo. Señor director, buenas noches y duro trabajo el que usted tiene con este fuerte invierno de final de año que afecta a gran parte del territorio nacional. Muy buenas noches, sí, aquí seguimos trabajando sin parar para poder responderle a los ciudadanos que en este momento están pasando por una situación muy compleja en algunos territorios del país y por supuesto para garantizar la protección de la vida de los colombianos. En esta atención de desastres, ¿qué significa la emergencia natural decretada por el Gobierno Nacional? Bueno, debo aclarar que hay varias opciones en el caso de una calamidad o de una emergencia de origen natural o de origen causada por un fenómeno natural. Una de ellas es la emergencia, pero en este caso el señor presidente no está haciendo uso de esas facultades constitucionales para la emergencia económica, social y ambiental, sino se trata de una declaratoria de desastre nacional. Esa declaratoria de desastre nacional se da dentro del marco del artículo 56 de la Ley 1523, que es la Ley de Gestión del Riesgo en Colombia. Entonces, esa facultad que le confiere la ley al señor presidente es para decretar el desastre nacional previo concepto del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo, que se reunió el día domingo aquí en las instalaciones de la UNGRD y que emitió un concepto positivo ante la propuesta del señor presidente de declarar ese desastre nacional. Sí, señor. Y esa declaratoria de desastre nacional, ¿qué le permite al gobierno y a su entidad hacer para atender las crisis de La Guajira, de Antioquia, del Atlántico, de Chocó, que hemos visto cómo más de 25.000 familias en solo ese departamento último que he mencionado han sido afectadas? Sí, así es. Esa declaratoria de desastre nacional se convertirá en un decreto que va a ser firmado en las próximas horas. El borrador ya está en este momento en la Secretaría Jurídica de Casa de Nariño y esperamos que el presidente a más tardar en las primeras horas de la mañana lo firme. Ese decreto pues permite, por ejemplo, transferir recursos desde otros sectores, recursos que en este momento no estén comprometidos para poder atender ese desastre que se da en este momento. Es importante recalcar algo, y es que esta respuesta es la primera fase. Posterior a la fase de respuesta debe venir una fase de rehabilitación y recuperación que necesitará de unos recursos adicionales. Pero en este momento, pues lo que tenemos que garantizar es recuperar la conectividad con esos municipios, que los niños puedan seguir yendo al colegio, que haya servicios de salud, que haya servicios de conexión a internet, que haya servicios básicos, agua, saneamiento básico para las comunidades que han sido afectadas por las fuertes lluvias que se han dado en los últimos días. Señor director, por favor recordémosles a los televidentes cuáles son los puntos de atención en los cuales usted se ha centrado hoy en esa sala de monitoreo que tiene permanentemente en su dirección. Nosotros tenemos una situación muy compleja en el departamento del Chocó, en donde prácticamente la totalidad de los municipios del departamento se encuentran afectados, pero también en La Guajira, sobre todo en la Alta Guajira, donde también los municipios están más que inundados, están absolutamente desconectados, están aislados, porque en La Guajira hay una situación que es muy compleja y que es producto además de un abandono histórico de ese departamento, como pues también ha sucedido en otros, pero ahí se ve con mucha claridad, y es que al no haber carreteras reales, cuando lo que hay son unas trochas, en el momento en el que llegan las lluvias, pues los centros poblados quedan incomunicados. Así tenemos poblaciones como Nazaret, donde pues ya de por sí es alejado y tiene una dificultad de acceso que está completamente aislada y no se permite, por ejemplo, el traslado de pacientes que necesitan atención médica de algún otro nivel. También se están empezando a dar desabastecimientos en esos corregimientos, porque ni siquiera son municipios. Así que eso es lo que tenemos que atender. También el señor presidente ha sido bastante enfático en su intención de atender la crisis de desabastecimiento de agua en Bogotá. Bogotá también hace parte de esa propuesta de decreto nacional y en ese caso pues deben coordinarse las acciones dentro del marco del respeto a la autonomía de la Alcaldía de Bogotá.
Señor director, el presidente Gustavo Petro estuvo en la Alta Guajira con todo su gabinete ministerial y allí se comprometió con obras para Nazaret, corregimiento de Uribia en la Alta Guajira. ¿Qué ha cambiado de allá a acá en lo que ha hecho su entidad para atender situaciones de emergencia como la que usted nos relató vive esa población del norte del país? Pues bueno, Gerardo, yo aquí tengo que hacer un mea culpa, y también lo hizo el señor presidente en la instalación de las sesiones del Congreso de este año. Haber tomado la decisión de poner al frente de esta entidad al señor Olmedo López, pues es algo que tuvo unas consecuencias. Tanto Olmedo como pues, sus otros secuaces, sus calanchines con los que hizo las fechorías que hizo, particularmente afectaron a La Guajira y al municipio de Uribia. Fue ahí donde se dio el escándalo de los carrotanques y es ahí donde tenemos una serie de contratos y de temas muy enredados judicialmente, y eso por supuesto que impidió y demoró el progreso de esas obras. Y yo quiero decir algo, y lo digo con toda sinceridad, yo creo que uno puede estar o no de acuerdo con este proyecto político del que yo hago parte, y hay gente que puede gustarle o no la figura del señor presidente Gustavo Petro, pero creo que es muy difícil discutir el compromiso que tiene el presidente con ese departamento. Él fue muy enfático, ha sido muy enfático en sus orientaciones, y también creo que es casi que una de sus obsesiones poder darle alguna solución a La Guajira, y este lamentable y bochornoso episodio de corrupción pues lo demoró. Nosotros desde que llegamos estamos trabajando en darle soluciones a La Guajira, no ha sido fácil. Hace poco yo mencionaba que 231.000 millones de pesos siguen secuestrados por el alcalde de Uribia, que pues simplemente no los ha querido soltar, y hoy serían muy necesarios para atender esta situación que se vive. Entonces, pues hay por supuesto algunas obras y algunas cosas, pero no son de la magnitud que deberían ser. Hablaba usted de la corrupción, del tema de Uribia y de los calanchines del señor Olmedo López, antecesor suyo, en esa dirección. Y también el señor Sneider Pinilla, quienes están en proceso de confesión ante la Fiscalía General de la Nación, que ojalá se descubra quiénes fueron sus socios y que se pudran en la cárcel. Señor director, usted hace recuento de esa corrupción que permeó la entidad, y hoy precisamente la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a un grupo de 7 congresistas más. ¿Qué opinión le merece ese llamado de la justicia? Pues ojalá sean todos, Gerardo. Vea, esta oficina en donde yo estoy sentado hoy fue la oficina por donde pasó el escándalo de las marionetas. El escándalo de las marionetas fue uno de los mayores escándalos de corrupción del gobierno de Iván Duque, y ahí fueron condenadas personas. Esto no se trata de un rumor o de una afirmación de carácter político. El senador Mario Castaño, que era asiduo visitante de esta oficina, aquí vino más de una veintena de veces a visitar al entonces director de esta unidad, pues fue condenado por el escándalo de las marionetas. El entonces director de Prosperidad Social, el señor Pierre García, hoy es prófugo de la justicia. Y lo que podemos ver es que la gestión del riesgo había sido en Colombia un botín para esas manos, pues esas sucias manos que se metieron en los recursos de las personas más necesitadas. Entonces, yo lo que espero es que la Corte Suprema de Justicia encuentre a los verdaderos responsables, que esa ley 600 con la que funciona la sala de instrucción de la Corte Suprema pues sea suficiente para que todos y cada uno de ellos terminen en la cárcel. Porque a veces, como en todas las organizaciones criminales, hay eslabones más frágiles que otros, y yo espero que incluso los peces gordos, de los que quizás aún no se ha hablado, pues caigan y paguen por haberse metido con el dinero de las emergencias. Claro, esta es una discusión y un debate en el cual la justicia debe hacer su papel, y desde la dirección el propio. A usted, con los recursos que tiene, ¿cómo le va a alcanzar para cubrir todas las necesidades que hay en este momento en un país lleno de déficit fiscal para atención de esas emergencias? Esa es una de las razones por las que se toma la decisión de hacer la declaratoria de desastre nacional. Esa declaratoria nos va a permitir garantizar los recursos para atender tanto la respuesta inmediata de la emergencia como para poder garantizar la reconstrucción y la rehabilitación de los territorios. Entonces, sí, en este momento, si usted me lo pregunta, lo que tendríamos en este momento en la subdirección de manejo, por ejemplo, de la actual vigencia fiscal, son 77 millones de pesos. Entonces, pues por supuesto que nosotros hemos venido respondiendo, moviendo fondos de otras asignaciones, pero es tan grave el saqueo que se dio en la UNGRD
que lo que queda hoy son 77 millones de pesos en la subdirección que debería atender la emergencia. Por eso, esta declaratoria de desastre nos permite volver a fondear el sistema y poder responderles a los colombianos de manera inmediata. ¿Cuántos recursos requeriría usted para esa atención que debe hacer su entidad? Pues en este momento, justamente mientras le estoy hablando, estamos manteniendo una reunión con los señores ministros que están aportando desde sus sectores cuáles son las necesidades para la respuesta. Tenemos algunos datos preliminares desde la UNGRD. Nosotros lo que necesitamos para atender, para dar respuesta, exclusivamente respuesta, no estamos hablando de la recuperación ni de los reasentamientos, sino solamente para responder a la emergencia, para garantizar las ayudas alimentarias, para garantizar los alojamientos temporales y demás. Necesitamos 423.000 millones de pesos. El sector transporte habla de un poco más de 200.000 millones de pesos, el sector de minas y energía de algo más de 150.000 millones de pesos. Estamos en este momento consolidando las cifras, nos hace falta consolidar la de ambiente, pero pues podríamos estar acercándonos al 1,5 billones de pesos en total. Que esos son traslados que hacen las entidades de los ministerios del Gobierno Nacional a una bolsa común para que ustedes puedan atender la emergencia entonces. Sí, señor, esos recursos se transferirán bien sea al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o a los sectores, pero por ley esos recursos deben garantizarse, es decir, que la decisión que se tome aquí en el planteamiento de ese PAE, que es responsabilidad de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, debe garantizarse. Eso fue parte pues, de la discusión en el caso anterior del escándalo de corrupción, porque pues, Hacienda, una vez declarado el desastre, tiene que garantizar los recursos que necesite la UNGRD para funcionar, es algo que está estipulado en la ley. Señor director Carlos Carrillo, ¿cómo hacer para que esa plata no se vaya a perder? Porque ya vimos, y usted lo ha manifestado en sus explicaciones y anteriores respuestas, los corruptos no tienen escrúpulos y son precisamente estas calamidades las que ellos aprovechan para robarse los recursos de los más necesitados. Sí, efectivamente, ese es un desafío enorme. Nosotros en estos meses que llevamos aquí al frente de la UNGRD, pues hemos hecho un gran esfuerzo por depurar esta entidad, por buscar personas probas para que estén al frente, pero yo creo que es indispensable la participación aquí de los entes de control. También, por supuesto, la acción de los medios de comunicación. Si no hubiera sido por los medios de comunicación, probablemente el señor Olmedo López seguiría sentado aquí en esta oficina. Entonces, creo que esto es un esfuerzo colectivo y también pues, debemos abrir un frente de discusión que es importante y es cómo vamos a hacer para poder como sociedad realmente crear una sanción social a ese hábito que tienen no solamente los políticos, sino muchos actores en nuestra sociedad de buscar simplemente enriquecerse cueste lo que cueste. Las acciones inmediatas que toma su dirección, por ejemplo, alimentos, una frazada, una carpa, ¿de eso se ha ya despachado algo o no tiene usted cómo hacerlo y la entidad? Sí, señor. Nosotros estamos actuando, garantizamos 2.500 millones de pesos que irán a los fondos de gestión de riesgo del departamento del Chocó y también mañana en la visita que sostendremos con el señor presidente a Quibdó, pues vamos a empezar a entregar las ayudas. Hay unas ayudas que van por vía terrestre que ya están siendo despachadas en este momento. Vamos a comenzar con la entrega de 10.000 kits de ayuda humanitaria, vamos a entregar kits de aseo, vamos a entregar también esos elementos básicos como toldillos, sábanas, hamacas. Eso lo estamos haciendo. También nosotros hemos desplazado desde el momento 1 comisiones técnicas para apoyar a los municipios y al departamento. Y bueno, estamos respondiendo, por supuesto que ha sido, no ha sido algo sin traumatismos, ¿no? Haber encontrado la entidad en el estado en que la encontramos, desvencijada, pues nos ha generado problemas. Tenemos una serie de problemas graves con los pagos y con la liquidez para atender a los proveedores y eso también, por ejemplo, a veces dificulta la adquisición de mercancías, pero pues bueno, estamos respondiendo y esperamos que con la garantía de estos recursos que vienen podamos responder a plenitud. Él es Carlos Carrillo, el sucesor del delincuente confeso Olmedo López en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, quien anuncia que mañana, en compañía del presidente de la República, su jefe, estará en Quibdó, capital del departamento del Chocó,
apersonándose precisamente de la situación calamitosa que vive ese departamento, el departamento del Chocó. A propósito, el ELN sacó hace unos pocos minutos un comunicado, doctor Carrillo, en el sentido de que abre un corredor humanitario. ¿Qué concepto le merece a usted esa declaratoria del grupo armado ilegal que había ordenado un paro armado en el Chocó? Gerardo, le contesto esta última pregunta y debo retirarme porque estamos aquí aún en medio de esta definición de los presupuestos. Yo creo que esto es un gesto mínimo. El ELN ha demostrado hasta ahora en muchas ocasiones pues, no dar señales claras de su voluntad de paz. Y lo que habíamos visto hasta ahora pues, era una presión que no tiene lugar en medio de una discusión como la que estamos teniendo aquí, que es atender a ciudadanos que están con el agua al cuello. Entonces, pues bueno, yo por supuesto que celebro que eso se vaya a poder dar, pero también quiero decir que hoy Colombia tiene unas Fuerzas Armadas capaces, entrenadas, cada vez más respetuosas de los derechos humanos y que han superado, en mi opinión, esos tiempos oscuros de sectarismo. Son unas Fuerzas Armadas que responden a un presidente de izquierdas, que actúan de manera respetuosa a la democracia y que están listas para garantizar el orden público en todo el territorio nacional. Y lo último, doctor Carrillo, yo lo entiendo que usted tiene que ir a esa cita muy importante, es ¿cómo va a hacer usted para pasar de la denuncia a la acción? Porque usted va a ser medido no por lo que dice su antecesor y la corrupción que hubo, sino por la forma como atienda estas emergencias. Lo estamos haciendo, nosotros estamos ejecutando el presupuesto que tenemos. El próximo año arrancamos con un presupuesto completo ya desde esta nueva dirección y yo creo que a pesar de las dificultades, esta misionalidad no se ha detenido. Nosotros no ejecutamos esos grandes proyectos visibles como podría ser, no sé, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Vivienda. Nosotros ejecutamos proyectos que mayoritariamente responden a este tipo de situaciones y yo puedo decir con orgullo que la misionalidad de esta entidad no se ha detenido a pesar de la crisis. Muchas gracias. Doctor Carrillo, muchas gracias por atender a Entrevista CMI. Sabemos que está todo el día, ha estado ocupado y lo sigue siendo. Seguramente no va a dormir esta noche. Muy amable de ustedes televidentes. Él es el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. A propósito, hoy no asistió a un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado de la República que le trasladó una queja disciplinaria a la Procuraduría General de la Nación porque dicen que el doctor Carrillo resultó flojo, según congresistas del Pacto Histórico como Alex Flores, de su agrupación política, que respaldan al gobierno nacional, pero que dicen que él se ha quedado en el discurso y poco en la acción. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y que ojalá la atención sea la mejor para los damnificados que han dejado las fuertes lluvias en todo el país. Buenas noches.